Muy bien, chicos, si ven mi pantalla todos, y ahorita ya estoy presentando la pantalla, váyame diciendo si ven la información, ven acá de este lado las diapositivas, por favor. Sí, profe, se ve. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Según yo, nos quedamos en la página número 11. Lo último que estuvimos explicando ahí fue la página número 9, en donde estábamos haciendo mención de herramientas que vamos a estar ocupando nosotros. Bueno, no nosotros, sino nos están indicando que existen herramientas para realizar lo que viene siendo las ontologías, ¿no? Página número 9 que leímos una de esas, ¿no? Que fue Cores, Kowari, OntoMap, OntoShare, ajá. Y posteriormente en la página número 10 de sus manuales estuvimos ahí mencionando lo mismo, ¿no? ProtoOntology, Sesame y Wismio Studio. Todos estos elementos aquí son programas que nos van a ayudar a modelar ya sea ontologías o estructurar RDFs o dependiendo del objetivo que sea. Todos estos de aquí son programas y todos van a funcionar de diferente manera. Como les comentaba, no podemos nosotros como tal ver todos estos programas porque básicamente es como si nosotros viéramos toda la paquetería de Office en una sola sesión. Es algo complicado, ¿no? Y aparte pues orientado a antologías. Como yo les comentaba, mientras ustedes sepan que existen estas herramientas y que sirven para eso, es más que suficiente, ¿no? Al menos en el objetivo de la materia. Entonces lo que viene siendo la página número 10, al final tenemos dos pantallitas en las cuales tenemos como referencia el Core Semantic Engine Interface y el otro es un documento o ítem semántico activado. Estos solamente son como referencias de los programas anteriormente pues mencionados, ¿no? Después de aquí nos quedamos en la página número 11 en donde nos indican otro tipo de herramientas. Vamos a leer esta parte que sería página número 11 de sus manuales. Entonces, estos son los que mencionamos: Core, Sesame, Llena, Tomap, Wismio, ¿no? Y posteriormente les había dejado yo de tarea la clasificación de hipertexto, ¿no? Es ahí donde nosotros nos quedamos. Pero antes de proseguir esta parte de aquí, que sería hasta acá, bueno, esto de aquí, no sé por qué lo dejé así, pero tendría que ir acá de este lado, así. Le vamos a meter acá una forma de estas acá. ¿Sale? A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Muy bien. Hasta el momento, antes de continuar, alguna duda o comentario que tengan con respecto a lo que estuvimos viendo entre la semana. De hecho, por esa decisión les había dicho que la sesión iba a ser por Meet debido a que hemos tenido muchísimos problemas con el Facebook Live. Y la verdad no puedo estar yo también trabajando así porque pues básicamente es pues tuve que grabarles la clase, ¿no? Para poder la clase anterior. De hecho ahí les había comentado que me comentaran ahí si la habían visto. ¿Vieron la clase, chicos? Por ejemplo, en el caso de Andy que no estuvo, Daniela, Sayuri son los que no estuvieron en la clase. Entonces, ustedes sí estuvieron en sí vieron la clase que les puse por el Facebook, por el Facebook, por el YouTube. Sí, no, problemas. Dani, Yo sí la vi, muy sí, bien, yo sí la vi. excelente. Entonces, en donde estaba en el video nos quedamos en esta parte, en lo que fue la página número 10. En la página número 11 es lo que prosigue, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en la página número 11? Dice The Prolege Ontologies. Voy a leer, todo, espero que todos tengan ya sus manuales, ajá, digo, a excepción de casos especiales que por ahí, por temas de que en la escuela no tenían el manual, creo que por ahí me comentaron eso, pero yo espero que ya deben de tener por ahí sus manuales, ¿no? Más que nada porque de ahí les voy a dejar su tema de exposición. Ya tengo sus temas de exposición, solamente que
ya no se lo, porque por ejemplo esta chica Andrea me había comentado que que si se los podía dar antes, pero ya no se los di antes porque necesitaba ver hasta dónde nos quedábamos con esta clase para yo distribuir por los temas, ¿no? ¿Sale? Porque básicamente el martes ya sería como para debatir qué fue lo que entendieron en cada presentación y ya nada más comentar los puntos de ahí claves con esto, ¿no? Este... hay que ingresar a mi... Entonces chicos, ¿cuál va a ser la mecánica para lo que viene siendo la exposición, ¿no? Por ejemplo, le dejo a, supongamos, bueno, es que les había dejado un tema aquí de exposición a algunas chicas. Bueno, no lo voy a mostrar, así dejémoslo. Pero supongamos que a Charlene o a Santiago, supongamos que les dejo el tema de la página 39 que sería búsqueda y recuperación de documento. Entonces lo que tienen que hacer, supongamos, les voy a poner así su nombre completo y después las páginas de la página 39, suponiendo a la página número 43 para suponer. Entonces lo que van a hacer ustedes es leer todo este complemento, sacarse exposición de lo que ustedes entendieron y subirlo al grupo que los agregó la maestra Marta, el grupo ese del general que es que prepa semestre 3 o que dice tercer prepa IMI tercer semestre semanal. Hay que subir aquí sus diapositivas, ajá, con su explicación correspondiente y ya nosotros comentamos, ¿no? Entonces, como les estaba comentando a los chicos, les voy en el grupo que nosotros tenemos el especial acá de este lado, el grupo acá de este lado, ajá, chale, aquí está la clase que les había dejado. Aquí les voy a anotar yo su nombre completo, su exposición de qué páginas a qué páginas y voy a anotar todos con el tema que tienen que tener, porque por ejemplo a lo mejor a Santiago le dejó, se quedó el tema de la página 39 búsqueda de recuperación, pero a lo mejor a Andrea le tocó resumen de pretextos. Entonces la idea es que ustedes sepan cómo va el desglose de cada materia para que por ejemplo si a Simón lo subió el domingo y por ejemplo Andrea lo subió el lunes, ustedes sepan cuál va la secuencia de cada exposición. Pero eso sí chicos, yo les voy a dar, hoy es jueves, sería jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, a más tardar el lunes a las 12 del día o a la 1, porque creo que por ahí tienen clases, ¿no? Dejémoslos a las 2. Máximo lunes a las 2 de la tarde quiero que suban su presentación. ¿Por qué? Porque si yo agarro y subo mi presentación a las 11 de la noche el lunes, entonces ya el otro día, ¿quién lo ve? Unos tienen carrera técnica y ya empezamos la clase. Entonces, si todos lo suben a esa hora, entonces, pues básicamente, pues ya no tendría el chiste, el objetivo de todo esto, ¿no? Entonces, máximo lunes a las 2 de la tarde, a más tardar, para que en el resto de la tarde y ya la noche pues tengamos esa exposición y la podamos ahí comentar. ¿Para qué? Para que el martes de la próxima semana comentemos lo que tengamos que comentar, explicarles lo que les tenga que yo que explicar, ya solamente para recapitular, hacer mención a cada una de esas exposiciones. Entonces es así como vamos a estar trabajando. Entonces, terminando la clase del día de hoy, les voy a impartir, perdón, les voy a publicar pues esta información aquí en el grupo, ¿no? ¿Alguna duda al respecto, chicos? Este es el momento de hablar. ¿Duda? Ninguna. Perfecto, ¿los demás? Ninguna. Muy bien, Santi. Pilar, Daniela, ok, Andy dice que ninguna, muy bien. No, ninguna. Perfecto. Entonces,
No va a ser siempre, pero por ejemplo esta clase la voy a subir al YouTube y se las voy a compartir. Pero el problema está que la plataforma no es como que te suba el video en 2 3 horas, ¿no? Básicamente se tarda muchísimo tiempo en subirlo porque es un video casi como de 2 horas. Entonces, la clase esta que tenemos aquí va a estar disponible pero hasta el otro día. Digo, en dado caso que quieran consultar algún tipo de información que se haya visto aquí, ¿vale? En Facebook Live era un poquito mejor porque hacía la transmisión y se quedaba la clase y estaba disponible. Pero lo único malo de eso es que nos interrumpía la conexión, hay que tener que volver a hacer la transmisión, todo un rollo, ¿no? Entonces por esa razón decidí hacerlo por Meet. Digo, en dado caso de que alguno de sus compañeros les pregunte, ¿el profe va a subir la clase? Sí, sí la voy a subir, pero va a estar disponible hasta el otro día temprano. Sale más que nada por el tiempo de subida de la clase. Así como le subí esta clase de acá, fue lo mismo, ¿no? Que fue el día de ayer temprano, ¿no? Cuando se las publiqué. Entonces es así como vamos a estar trabajando con las otras, con las futuras materias, para que ya no tengamos ningún problema. Entonces, si no hay ninguna duda o comentario, seguimos con la explicación de esto, ¿no? Entonces, siguiendo aquí las diapositivas, en la página número 11, muy bien, todos sus manuales en la página número 11. ¿Qué nos dice aquí de este lado? Nos dice: además de potencializar el uso de las ontologías, se han desarrollado aplicaciones específicas de búsqueda de ontologías en la web, tales como OntoWeb, para que indiquen a los usuarios las ontologías ya existentes y sus características, para poder utilizarlas en sus sistemas, o herramientas como OntoJava, que es un compilador que traslada ontologías realizadas con Protege a base de datos de objetos Java. OntoSQL, que permite usar base de datos relacional como una base de datos deductiva, o RDF Crawler para buscar y escanear datos RDF en la web. Básicamente toda esta lista que vamos a mencionar a continuación son herramientas que nos van a ayudar a hacer búsquedas dependiendo de lo que necesitemos, ya sea RDFD o ya sea tipos de ontologías en la web, etcétera. Como les comento, solamente vamos a hacer mención de ellas, no vamos a verlas en específico como ver el programa, debido a lo que ya habíamos comentado con anterioridad. Entonces nos dice lo siguiente: los proyectos para desarrollar ontologías son mucho y de muy distinto signo. He aquí algunos proyectos de desarrollo de ontologías. Tenemos lo siguiente: Onnotea. El proyecto Onnotea desarrolló varias herramientas para compartir anotaciones de metadatos basados en la web, Schema RDFD. Y por esa razón se acuerda que les había dicho yo que investigaran los datos, ¿no? Entonces, ¿qué eran datos? Perdón, ¿qué era metadatos? ¿Quién me dice que era metadatos, chicos? Rápidamente, metadatos, ¿qué? Ya lo habíamos dicho en la clase anterior, pero quiero entender que ustedes ya entendieron el concepto. ¿Qué son metadatos? Sobre datos que describen otros datos. Muy bien, entonces aquí nos está diciendo que Onotea desarrolló unas herramientas para hacer anotaciones de metadatos en la web. Entonces quiere decir que los datos que existen en las web que describen dichos datos con este programa nos va a ayudar a hacer anotaciones a dichos datos. Evidentemente hay que seguir un proceso ahí, ¿no? El schema RDF, acuérdense que los RDF ya los habíamos visto, que son estos de acá. Entonces cuando nosotros hablemos de esquemas o estructuras RDF, hace referencia a esto de aquí, ¿vale? Para que no se me vayan ahí perdiendo con esto de aquí. Muy bien, entonces, ¿dónde dejamos? Aquí de este lado. Muy bien, entonces tenemos Onotea, tenemos ahí el programa de Chorus, un foro para compartir vocabularios de metadatos. Este no es como tal un programa, solamente es un foro. Tenemos FOMI, que significa Formal Ontologies Meet Industry, que es igual un foro para compartir ontologías relacionadas con la industria, la ingeniería, los negocios, el comercio electrónico. Tenemos Kaon, que es el proyecto Kaon One, desarrollado algunas herramientas basadas en RDF
mientras que el proyecto Count2 desarrolla herramientas basadas en OIL y DL, ¿no? Igual. OntoWeb, que de hecho es lo que vamos a ver en consecutiva, nos dice que es una red de intercambio de información sobre ontologías. Entonces es un sitio web que nos va a ayudar a ingresar a este apartado de ontologías. Xema Web se trata de un directorio de Xemas RDF expresado en lenguajes de Xema RDFS, OWL, DEMOL y OIL, con numerosos recursos y herramientas sobre ontologías. Si se dan cuenta, conforme vamos leyendo, unas herramientas hacen algo y otras herramientas hacen otra cosa. Europa, ¿no? Un proyecto de la Unión Europea basado o desarrollado en la web semántica Europe. Ya habíamos dicho que era web semántica. W3C, Semantic Web, que a través de Semantic Web Interest Group ofrece los estándares establecidos por W3C, ¿no? Entonces, en conclusión, todas estas herramientas nos van a ayudar en la búsqueda, en la consulta, en compartir información relacionadas con ontologías, con hacer anotaciones a datos, con editar información, con consultar información, compartir información de ontologías. Nada más para hacer mención a cada una de ellas. Entonces nos dice abajo de ahí: otros proyectos que tienen relación con ontologías se ofrecen en el capítulo de la tesis referido a la web semántica, donde también se referencian numerosos recursos sobre la web semántica. Página número 12. En la página número 12, aquí tenemos el logotipo de OntoWeb, y abajo del logotipo nos dice lo siguiente, nos dice: a tratar de lenguajes hipertextuales hemos hecho referencia a los topic maps y hemos explicado con detalle la especificación XTM o XMLS Topics Maps, que es el estándar de mapas temáticos para la web basados en XML. Sigo leyendo y explicamos. La especificación provee un modelo y una gramática para representar la estructura de los recursos de información, para definir los temas y las asociaciones entre los temas. Los temas, recursos y las relaciones entre ellos se establecen mediante una serie de características de contenidos abstractos, que son llamados temas o topics. Uno o más documentos interrelacionados emplean una gramática llamada mapa temático o topic map. Dice: los mapas temáticos se han llegado a denominar los GPAs de la web, ya que permiten la navegación conceptual, esto es, navegar entre temas y no solo entre recursos. Sikov y Walsh definieron la navegación como the art of knowing what on what's until on fit it, eso es decir, el arte de no saber a lo que uno quiere mientras lo encuentra. En este caso, los mapas temáticos nos permitirán navegar sabiendo realmente lo que buscamos. En conclusión, lo que nos está diciendo aquí, que este portal de OntoWeb, por eso aquí nos hace mención, nos va a ayudar a relación de mapas temáticos, pero basados en el lenguaje XML, básicamente lo que vimos acá de este lado. Básicamente nos está haciendo descripción de la herramienta que tenemos atrás, ¿no? Por eso les había dicho allá hace ratito el OntoWeb, ahorita lo vamos a ver, que es esto. OntoWeb nos está describiendo la función que hace dentro de acá. Eso es para que tengan percepción de lo que estamos explicando, ¿no? Vamos a ver, déjenme regresar acá de este lado. Creo que ya nadie más se unió, Muy bien. Tenemos 368. El enlace ya lo había mandado en el grupo, ¿no? Está de este lado. Acuérdense, bueno, este es por primera vez y a lo mejor lo entiendo, ¿no? Pero acuérdense que cuando les publique aquí la publicación de pase de lista, exactamente aquí abajo, eso es lo que no me gusta y lo que también siento yo que no es tan difícil. Exactamente aquí abajo les pongo
la publicación para ingresar. Nada más hay que darle clic acá. Pero bueno, nada más por esta ocasión entiendo que se pueden llegar a confundir, pero para futuras ingresos hay que ingresar de esa manera. La publicación a Meet ya se las compartí, pero las comparto de nuevo. Muy bien, entonces continuamos con esto, ¿no? Entonces esto que estamos haciendo explicaciones con referente al OnTheWeb. ¿Y qué nos dice acá de este lado? Dice, los mapas temáticos permiten modelar y representar el conocimiento de forma intercambiable y procesable por la máquina, y ofrecen un marco unificado para la gestión del conocimiento de la información que también es comprensible para los humanos. Los mapas temáticos permiten, además de describir estructuras de conocimiento y asociarlas a otros recursos de información. Muy bien. Entonces nos dice acá lo siguiente: la función de los mapas temáticos es ayudar a etiquetar los distintos recursos o documentos por categorías cuando se tiene una colección. Son una manera formal de declarar un conjunto de temas y proveer enlaces a los documentos o nodos de subdocumentos que traten a estos temas. Los temas, asociaciones y apariciones conforman un mapa temático, lo que comúnmente se le conoce como el nombre de TAO o Topics Association y Occurrence. Los conjuntos de documentos así etiquetados posteriormente ayudarán a los usuarios a encontrar información acerca de un tema a lo largo de una gran variedad de documentos. Una etiqueta HTML se sitúa en el documento para describirlo, y los mapas temáticos se colocan aparte del documento individual para permitir tanto a los programas de base de datos como a los usuarios comprender las relaciones de documento. Pero bueno, nos vamos a saltar esta parte hasta la página número 13. ¿Por qué? Porque lo que nos está explicando es lo que haces dentro del OnTheWeb, pero como le estaba comentando, no es algo que vamos a ver, pero lo que sí vamos a hacer mención de cómo funciona. Entonces nos vamos a saltar de aquí a la página número 13, ahí donde dice acá, así pues, en donde está esa grafiquita, dice, así pues, los mapas temáticos se utilizan junto con otras herramientas de búsqueda y categorización, como pueden ser los vocabularios controlados, tesauros, taxonomía, metadatos, clasificaciones y ontología. Básicamente esta estructura que ven acá es la estructura que nos va dando el dicho programa, y abajo viene como que la conclusión de esto. Nos dice, el propósito de los Topic Map, que son los que gestionan el OnTheWeb, es interconectar semánticamente información heterogénea. Acuérdense que la información heterogénea, si lo vimos nosotros con anterioridad, que los entornos heterogéneos van a ser aquellas características diferentes, ¿no? Y está en la página número 6, si es que por ahí no se acuerdan de eso. Muy bien. Un Topic Map permite a los usuarios navegar siguiendo los temas topic que pueden aparecer en múltiples documentos. Un mapa temático es funcionalmente equivalente a un índice de múltiples documentos que cuentan con tablas de contenidos, glosarios y tesauros. Los temas se organizan por tipos, y cada aparición de un tipo del tema tiene un título, y cada aparición de un tema dado un documento se describe incluyendo un papel semántico. En la siguiente figura podemos ver la interfaz de la navegación del Omnigator, un navegador de Topic Maps creado por Ontopia, y en el que podemos ver que existe un índice del tema topic, un índice de temas relacionados, association, y otro índice de recursos, los occurrence, que no permitirán navegar por distintos temas, sus relaciones y apariciones.
Sigo con lo demás. También se puede utilizar esquemas aplicados a los topic maps. Por ejemplo, Ontopia desarrolló el Ontopia Schema Language, que utiliza una sintaxis XML definida en un DTT para especificar temas, aunque el estándar para la aplicación de XML a los topic maps es el Topic Map Control Language, que es el que está siendo desarrollado por la ISO, y también otros muchos esquemas y lenguajes para los topic maps, entre los que destacan los XML RDF, XML RDF para los topic maps, que es esencialmente una traslación del modelo de aplicación estándar Topic Maps a los RDFs, ¿no? En conclusión, todo ese procedimiento, y de hecho aquí nos decía en la siguiente figura, que dice aquí en la siguiente figura, podemos ver la interfaz de navegación de Omnigator. Entonces la página número 14, esta figura que dice figura de Italia Opera Topic Map. Entonces este es el sitio de navegación de Ontopedia. Entonces todo lo que estamos nosotros aquí leyendo, que los Topic Map, que la navegación y todo eso, lo vamos a tener representado aquí de este lado, en esta página. Entonces de ahí me salto a la siguiente, que dice la propuesta estándar de XTM apareció en diciembre del 2000, y a partir desde entonces surgieron un gran número de herramientas comerciales para confeccionar y gestionar mapas temáticos. Una de las empresas más conocidas y de las que se ha construido el Topic Map ha sido Ontopia, que junto a la Mondeca, Infolom y Empolis patrocina el consorcio independiente que desarrolla los estándares XTM para la aplicación web. Vamos a ver quién se nos está uniendo muy tarde. Ok. Ok, vamos a admitir a Santi. Ok, muy bien. Ya estamos llegando tarde, Santi, a la reunión. Muy bien, entonces vamos a ver. Ok, muy bien, seguimos con lo que estábamos explicando. Entonces, estábamos ahí comentando que Ontopia Topics Max Engine es un programa que desarrolla los temas de un mapa temático estándar y que permite el acceso y a la manipulación de los elementos que se encuentran en un mapa temático, temas, asociaciones y eventos. En esta herramienta, el proceso de categorización de los datos se sirven de procesos muy complejos. De forma ideal, la tecnología permite al usuario crear un alto nivel de categorías y jerarquías y usar herramientas para etiquetar documentos individuales. Cuanto más y más contenido se etiquete, el usuario puede prevenir para establecer las categorías y clasificar serán etiquetados los documentos para mejorar el resultado. Con Ontopia Topics Max Engine se puede crear las tablas de contenido e índices temáticos para documentos individuales o conjuntos de documentos relacionados. Un glosario o una taxonomía que pueden ser compartidos por más documentos. Se pueden establecer las relaciones entre temas con tesauros, relaciones entre tesauros múltiples o glosarios. En conclusión, porque si se dan cuenta, en conclusión, estos programitas van a hacer ciertas funciones. Unas te van a enseñar, como aquí nos está diciendo, aquí tenemos la interfaz de Ontopia, ¿no? En el cual Ontopia es un programa que nos ayuda a lo que viene siendo los mapas temáticos y a lo que viene siendo la categorización de información y todo eso. Entonces, como yo les comentaba, no podemos ver estos programas, lo único que podemos hacer es una inferencia a ellos. Por esa razón, aquí tenemos Ontopia. Del lado derecho estaríamos hablando de otro programa que sería el Omnigator. Y después abajo tenemos, nos dice que esto sí lo voy a leer, página número 15 del lado derecho nos dice: el programa también cuenta con Visigator, que es una aplicación que produce una visualización gráfica del mapa temático, como se muestra en el siguiente ejemplo. Entonces, el mismo programa de Ontopia
O sea, todo está haciendo referencia a Ontopia. Ontopia es la interfaz. Y la interfaz de Ontopia tiene aquí, este de aquí es un claro ejemplo de un mapa temático, que es lo que trabaja Ontopia, ¿no? Y es aquí como se muestra. Básicamente, yo por eso se los dije de un inicio, básicamente las ontologías es como si fuera un mapa conceptual. Para rápido, ¿no? Solamente que aquí tiene obviamente su forma de crear cada elemento. Y cada programa tiene su forma de hacer para crear estos mapas temáticos. Entonces este ejemplo de aquí de la página número 15 es un claro ejemplo de un mapa temático creado con Ontopia. Ontopia, Omnigator, Visigator, que es el visualizador gráfico. ¿Sale? Para que se den una idea de lo que aquí están explicando. Entonces de aquí nos pasamos a la página número 16. Y en esta página número 16, vamos a leer solamente lo relacionado con lo siguiente. Página número 16, herramientas de gestión del conocimiento. ¿Qué nos dice ahí? ¿Sale? Muy bien, entonces nos está diciendo aquí que herramientas de gestión del conocimiento. Ontopia ofrece un conjunto de herramientas de gestión del conocimiento como Ontopia Topics Mask, Engine, Ontopia Navigator Framework y Omnigator, entre otras. Todas estas utilizan estándares que hacen posible el intercambio de información en sistemas distintos. Básicamente esa información que van a hacer es por medio de estos mapitas que yo les estoy mostrando, y obviamente el portal va a estar soportado para compartir esta información, hacer consulta de esta información, que básicamente lo que nos está diciendo, ¿no? Posteriormente aquí tenemos Entrieva. Dice que ha desarrollado una serie de herramientas como categorizaciones, indexaciones y otras herramientas de gestión del conocimiento que permiten una visualización gráfica mediante mapas visuales personalizables que permiten la navegación y búsqueda. Y este que será InShine ofrecen varios productos que sirven para la búsqueda, extracción, relaciones, categorización, visualizaciones de recursos y documentos, presentación y visualización de jerarquías de documentos como Exchange Star Tree y Exchange Big Server. Básicamente cuando está hablando de visualización de jerarquías estamos hablando de la estructura del mapa. Acuérdense que cuando ustedes crean un mapa conceptual, por eso al final de cuentas un mapa te transmite información y la manera de hacerlos depende de cómo tú lo vayas a interpretar. Se supone que ustedes sus mapas, cuando ustedes los crean, lean el concepto, colocan la información y eso le dan relación al siguiente punto de tu mapa. Así es igual de este lado. Al decir jerarquía de visualización se refiere a que el contenido que tú veas allí va a tener consecutivo a lo que tú mostraste antes. Es algo parecido para que se den una idea de este lado, ¿no? Vean el amarre que tienen de este lado de información, que una tiene relación con otra. Solamente les muestro esta imagen como referencia, pero el ejemplo claro de todo esto es el que le sigue. Vean, en la página 16 abajo dice InShine Star Tree. Es así como se va a visualizar la información. Es que no sé si lo alcanzan a ver bien, pero por ejemplo aquí en amarillo dice High Technology. Y de Hacks Technology tenemos aquí a Telecom. Tenemos, es que no se alcanza a ver bien, pero más o menos lo interpreto como Telecom. Semantic. Médica. Computer B. Todos estos elementos están relacionados con el concepto de High Technology. Y también podemos ver otros como Final Service, Industrial Service, Customer prototipo, no sé si dice Customer prototipo, pero
Esa es la información que se ve en estos sitios y el Inkscape Server igual, este se muestra de diferente manera, ya se alcanzan a ver. Entonces por eso en conclusión, como yo lo estaba mencionando, solamente podemos hacer mención de cada una de estas. Entonces, posteriormente abajo tenemos igual que dice Antonomy, Digital Oil, Emprise, Empolis, Infoloom y Mondeca, que básicamente son herramientas igual que van a mostrar la información diferente, pero el objetivo de todo esto es trabajar con la transmisión de información mediante ya sea mapas temáticos, ya sea con modelado de ontologías, ya sea con el estructurado de los XML y los RDF. Aunque bueno, aquí, como aquí tengo en el público gente que está en la carrera de operación de microcomputadoras, ustedes chicos, yo por eso se los dije mención a ustedes, y para que también ustedes sepan, en este caso de la clase de ontología, que una estructura XML y una estructura EDF, no importa en qué programa sea leído, en qué software esté leído o en qué software lo implemente, a final de cuentas lo único que sirven para estas estructuras son para transmitir información. Por esa razón, en la clase anterior, cuando estábamos haciendo mención de estas estructuras, el programa no le importa qué contenido tenga, mientras tú le especifiques con estas etiquetas que habíamos mencionado qué información va a tener en medio de ellas. Lo único que le va a importar es cómo esté estructurado bien. Si está estructurado de manera correcta, te va a leer la información. Si no está estructurado conforme a las etiquetas que tiene que ser, entonces no te lo va a leer todo. Inclusive hay algunos que ni siquiera te lanzan un mensaje de error. Ajá. Entonces, en conclusión, para que vayamos en la siguiente línea, todos los programas estos que trabajan con XML y RDF en cuestiones de estructuración de información, lo que vas a estarles pasando va a ser esto y esto. Y no importa si yo paso esta misma información para crear una página web que me lea un XML, al final de cuentas, como el estructurado es un estructurado estándar para todos, no importa en qué programa sea de los que acabamos de mencionar, sea en páginas web, al final de cuentas lo que le importa es la estructura y te va a leer la información que esté dentro de estas estructuras de aquí. Por esa razón, ahí sí hay que tener cuidadín con este tipo de estructuras, que estén bien estructuradas, ¿no? Esa es la conclusión de todos. Entonces, todo lo que leímos, y hacemos una recapitulación, es que las ontologías están ahí. Tienen que tener ciertas características para hacer un diseño, que sería un diseño así parecido, ¿no? Y también después de eso vimos características, ¿no? Que para poder crear esta parte tenemos que mencionar cuáles son las clases, las subclases y las relaciones que tienen unas con otras. Ajá. Ahora bien, después de ahí nos habían dicho que hay programas, que eso estaba en la página número... Antes de pasar a los programas, sino hay lenguajes para crear dichas ontologías. Una cosa es la estructura y otra cosa son lenguajes ontológicos para crear dichas ontologías de manera ya no gráfica, sino ya de manera pues pasándolo al desarrollo, ¿no? Y la página número 9, entonces ahí son estas herramientas para ejecutar estos programas. Y una cosa es eso, pero si ya nosotros nos pasamos a la página número 11, ahí son páginas web que nos van a estar ayudando para hacer consultas, compartir ontologías, hacer mapas conceptuales y todo eso. Y evidentemente cada uno tiene un proceso para llevar a cabo dicha información. En resumidas palabras, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos hecho mención, todo nos indica cómo podemos utilizar estas ontologías en cada parte de la línea, ¿no? Entonces, hasta este punto ya estaríamos cerrando como tal lo que viene siendo el modelado, todo lo referente a la ontología, cómo nacen, cómo se diseñan, en qué páginas web puedes trabajar con ellas, cómo puedes compartir información,
qué lenguajes utilizan, qué programas instalables pueden ocupar, ¿no? Entonces todo eso, lo que acabamos de leer, es como que una conclusión de todo eso, ¿no? Entonces en esta parte es en donde me tardo un poquito más, porque ya los siguientes temas son bien sencillitos, ya es como que ya la aplicación de todo eso, ¿no? Es como que ya más sencillito, pero casi la primera parte es como que ustedes, se los digo, ¿y por qué insisto con esto? Porque en en anteriores clases que he tenido con otros alumnos, es donde les costaba un poquito entender el concepto de ontología, en donde se aplicaban y todo. Porque hay algunos que lo entienden, leyendo y explicándolo se entiende, pero hay gente que necesita verlo para entenderlo. Ajá. Por esa razón como que se vuelve un poquito complicado eso. Pero desgraciadamente no podemos ver, o sea, profundizar en el tema. Debido a que es como les comento, o sea, cada programa tiene una función, cada programa se tiene que ver cómo funciona, y cada programa tenemos que aprender cómo funciona para llegar a eso, ¿no? Entonces, debido al el tiempo que tenemos, es como si tuviéramos toda la paquetería de Office en estas 3 semanas. Entonces, básicamente, no, espérate, ¿no? ¿Cómo vamos a ver todo eso en 3 semanas? Entonces, por esa razón, nada más se hace mención de qué es, qué es lo que hace y cómo más o menos funciona y cómo interpreta la información, ¿no? Entonces, hasta este punto estaríamos como que concluyendo con esta parte, y estaríamos empezando con la parte ya aplicable de la clasificación de la información ya dentro de la web. Hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna duda con todo esto? Ninguna. Muy bien. Los demás sí me gustaría que me compartan su comentario, aunque fuese aquí escrito. Santiago, Ninguna. muy bien. Alicia, Ninguna. muy bien. Muy bien. De Ninguno, maestro. Muy bien. De hecho, esto de aquí, básicamente lo que puede venir en el examen, no les voy a andar preguntando cuál es el programa para esto, ¿no? Ninguna, profe. Muy bien. Entonces en el examen no les voy a estar preguntando cuál es el programa ni nada de eso. Básicamente lo que les puedo preguntar, que puede ser en el examen: ¿qué es ontología? ¿Qué es lenguaje? ¿No? Les puedo preguntar qué son metadatos. Les puedo preguntar qué es XML o RDF, o qué entiendes por clasificación de textos, pero así en específico. Por ejemplo, ¿qué programa te ayuda a clasificar los XML y eso? La verdad es que no, porque no es como que algo que nosotros veamos profundizable, pero sí les puedo preguntar qué es navegador web, qué es www, qué es XML, qué es una base de conocimiento, qué es ¿qué más les puedo preguntar? Digo, para que también ustedes estudien y cuando generen sus mapas conceptuales saquen solamente las definiciones clave, y esas definiciones clave son las que yo ya les estoy diciendo, para que también por ahí vayan creando su contenido para estudiar para el jueves. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, abrimos clasificación de hipertextos. ¿Qué nos dice aquí? Ahora sí les voy a mostrar aquí mi presentación, que sería nos dice aquí: clasificación de hipertextos. Nos dice: clasificar en su sentido más amplio consiste en agrupar los documentos o recursos por su contenido o tema, con el objetivo de facilitar su posterior localización y búsqueda. En sentido algo más estricto, clasificar es utilizar un sistema de clasificación que identifique y asigne a cada documento o recurso un lugar exacto dentro de un sistema de clasificación concreto. Y para ello se precisa la existencia de un lenguaje documental previamente elaborado. Esto es, la existencia de una lista, índice, diccionario u otras formas elaboradas a modo de vocabulario de términos.
del cual tenemos que echar mano no solo a la hora de indizar los términos que corresponden a los temas concretos de los documentos o recursos con los que estemos tratando, sino también a la hora de buscarlos. Básicamente lo que nos está diciendo con esta breve introducción, que con nosotros hacemos la clasificación de hiper. Al decir hiper estamos hablando de información de grandes escalas. Vamos a ver de este lado. El examen, acuérdense chicos que el examen ya se los publiqué en el grupo, por favor. Todo ese tipo de información, creo yo que hasta este punto ya es como que ya de plano, pues no están poniendo atención, ¿no? Acuérdense que al inicio de la materia, aquí exclusivamente se los coloqué. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está, de este lado. ¿Qué dice aquí? Evaluación de ontologías. Le estamos evaluando asistencia, trabajos, tareas, exposición, que es la que vamos a dejar el día de hoy, mapas conceptuales. Y el examen, ¿qué dice aquí? Examen 22 de diciembre a las 12 del día. Entonces básicamente tenemos martes, tenemos jueves, tenemos martes 15, 17 y día del examen 22 a las 12 del día. Toda la información está aquí chicos, en verdad que todo está aquí. Solamente que a veces como que Facebook, por ejemplo, si yo le hice una publicación, hice la publicación de salud. A veces cuando haces una publicación, a veces esa información te lo pone abajo, como que a veces no te respeta tanto como que la línea del tiempo de las publicaciones. No sé si eso se deba al grupo, pero por esa razón yo les creé este grupo, porque aquí toda está la información. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí está la clase. Si tú me dices, ¿sabes qué, maestro? ¿Dónde está la clase? Entonces quiere decir que no estás poniendo atención a lo que estoy publicando. Entonces también se los hago hincapié. ¿Por qué? Porque como aquí voy a publicar cuál va a ser el tema de exposición, para que tú me digas el lunes, profe, es que no vi el tema de exposición, quiere decir que no pusiste atención a la que publiqué en el grupo, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. De igual forma, aquí está las diapositivas. Inclusive algunos me comentaron que querían el video, entonces aquí les publiqué el video. Y todas las tareas aquí están, ¿no? Entonces ahí chicos, también inclusive les había comentado, también en dado caso de que me dijeran, no, es que yo no sabía que la clase iba a ser por mí. ¿Qué dice aquí? ¿Y qué día fue? Dice, buenas tardes chicos, derivado a la falla constante de Facebook Live, estaremos haciendo sesiones por Meet. Asimismo la clase de hoy se las estaré subiendo a YouTube. En cuanto se suba se los comparto, ¿no? Y lo subí y aquí está, ¿no? Entonces chicos, toda la información, todas las tareas están aquí. Entonces pues no es posible que me digan que no sepan cuándo es el día del examen, cuando desde un inicio pues lo indicamos, ¿no? ¿Sale? Entonces, sin excepción, todas las exposiciones van a estar aquí, máximo lunes. Lunes, ¿a qué horas dijimos chicos? Máximo lunes subiendo sus exposiciones. Dice aquí, ¿y por qué hasta esa fecha del examen? Pues porque hasta esa fecha terminamos la materia. Entonces todavía tenemos la semana que viene, martes y jueves. Y el martes 22 estaríamos aplicando el examen. Y posteriormente, eso sí chicos, de una vez les hago la aclaración, ¿no? Entre martes 22 y más tardar miércoles 23, ustedes ya tienen su calificación de ontologías del lenguaje, para que ustedes se vayan tranquilamente a sus vacaciones y para que posteriormente el primer día que tengamos martes, si no mal recuerdo, martes 5 de enero estaríamos comenzando con hojas de cálculo, ¿no? Creo que aquí tengo ese material, vamos a consultarlo.
Ya necesito aquí a clasificar mi información, como tengo toda la información, inclusive de sus tareas que me mandan aquí, las descargo. Por ejemplo, estas todas aquí son sus tareas que yo reviso, porque sí las reviso, Por ejemplo, este que me mandó Jesús, leo sus definiciones, le hago aquí un zoom y ya leo su información, ¿no? Cuando no es muy entendible. Entonces vamos a ver aquí rapidito. Vamos a clasificarlo por fecha y ustedes deberían estar aquí. Aquí está, tercer semestre, bloque 2. Vamos a ver. No, ustedes estaban, ya lo habían compartido desde un inicio. Ustedes están más aquí hacia abajo. A ver, ¿dónde están, chicos? Lista. ¿Dónde está? Les voy a descompartir tantito mi pantalla para buscarlo, ¿sale? Ahora sí, chicos, este es el que les debieron haber compartido, este es, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos nosotros, ontologías de lenguaje. Entonces tenemos hasta el martes, sería lunes 21, martes 22, hacemos el examen. Todavía tienen clase con la maestra Genti el 23 de diciembre y básicamente ya 24, 25 hasta el 1 de enero tendríamos pues sus vacaciones de sembrina, ¿no? Y nos estaríamos viendo una vez más con la materia de preservación de equipos el martes 5 de enero. Martes 5 de enero estaríamos ahí como que comenzando con la materia de preservación de equipos. Entonces yo recomendaría que entre estos días, si ustedes pueden ir adquiriendo su manual de derecho y de preservación de equipos, estaría excelente. Digo, por eso de una vez les estoy anticipando, pero digo, si ustedes con que se comprometan que a lo mejor no, pues yo me voy a ir el 3 de, que sería 3, el lunes sería 3, mentira, lunes 4. Que a lo mejor el lunes 4 ustedes van por su manual, pues adelante, ¿no? Para que lo tengan conmigo el martes. Pero eso sí, ahí tenían problemas con la maestra Lucero para la clase de derecho. Entonces, pues ahorita todavía pueden ir a aprovechar a irlo atrayendo para que se anticipen. Porque básicamente la manera de trabajar conmigo va a ser igual, misma escala y todo, ¿no? Con sus mapitas ahí para que vayan mentalizado cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, chicos, hasta el momento? No. Muy bien, chicos. Entonces, vámonos acá de este lado con clasificación de hipertextos. Entonces, acuérdense que el martes 22 de diciembre a las 12 su examen. Y el lunes 14 de diciembre, ¿hasta qué horas máximo sus presentaciones? A las 2. A las Hasta las 2. A las 2. Ajá. ¿A qué te refieres con aplicarlo en las dos partes, Andrea? Para resolverte tu duda. Va a aplicar en de las dos partes. ¿Aquí en qué te refieres? ¿Sale? Y sobre la presentación, ¿qué tiene que ver sobre la presentación? Pues así como lo estuvieron manejando con la maestra Lucero, lo suben en el grupo, ya lo había explicado hace rato. Hay que subirlo en el grupo de la maestra Marta, que lo subió aquí en el de tercer semestral. Y así como lo estuvieron manejando con la maestra Lucero, te escucho. Sobre todos los trabajos, lo subimos ahí. Sí, tu presentación que te va a tocar ahí, la vas a subir ahí. Evidentemente el tema de exposición se los voy a colocar a todos. Ajá. Nada más que esa parte ya la expliqué. Ahí para que consultes es que haz de cuenta el video lo voy a subir al YouTube, ¿no? Entonces está ahí, es donde explico todo, pero ya no me quiero detener ahí. Entonces, para rápido,
lo subes acá. Lo subes acá como lo suben como con la Master Lucero explicando el tema. Abajo comentamos lo que entendimos. Y los temas de exposición van a estar acá. De este lado, aquí consulto mi tema, lo preparo. Esos temas están en el manual. Por ejemplo, si a mí me tocó el tema de la página 30 a la 35, leo la información, lo hago en presentación, lo subo acá explicando el tema. Nosotros lo vemos, yo lo veo y te anoto como tu punto de exposición. Y ya el martes que tengamos clase, pues hacemos la explicación de todo. Y les doy como máximo el lunes a las 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como los conozco y sé que hasta incluso va a ser así, pero esperemos que haya gente que lo suba antes. Pero si tú lo subes el lunes a las 11 de la noche, entonces ya no tiene caso, ¿no? Porque entonces ya no lo vi, ni tus compañeros lo vieron, entonces no tiene chiste subirlo. Entonces máximo lunes a las 2 para que los demás podamos consultarlo, ¿no? ¿Sale? Muy bien, entonces Andy, como en 2 partes. Si me puedes decir ahí por favor a qué te refieres con eso, pues te explico, ¿no? Entonces, escríbeme aquí y ya lo checamos. Entonces, clasificación de hipertextos. Nos está diciendo que todo el contenido que esté en la web va a estar agrupado, clasificado para su búsqueda. Y creo que ya les había hecho yo mención de eso, ¿no? Más que nada cuando hacemos una búsqueda te trae lo que tú necesitas con las palabras clave. Y de hecho lo mismo que les acabo de decir se va a repetir, porque cuando veamos navegador vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Con respecto a esa información. Sale, entonces, clasificación de hipertextos. De este lado, al decir hiper estamos hablando de cantidades grandes. Al decir hiper estamos hablando de mucha información. Al decir hipermedia, hipertextos, estamos hablando de información de grandes escalas. No estamos hablando de poquitas información. De hecho, podemos considerar los resultados que te trae de Google como hiperinformación, ¿no? Hiperinformación. Ajá. Entonces nos dice esto al final que nos va a ayudar a largo plazo cuando nosotros hagamos una búsqueda de información, ¿cierto? Ahora bien, siguiendo con la lectura, nos dice, voy a leer un poquito más. Esto de aquí viene ya abajo haciendo referencia a la clasificación, pero antes de eso tenemos un poco de información que sería página número 18, en donde dice: las clasificaciones forman de los llamados lenguajes documentales. Un lenguaje documental es un conjunto de términos o procedimientos sintácticos convencionales que utilizan para representar el contenido de un documento con el fin de permitir su recuperación. ¿Ok? Muy bien. Existe una primera aproximación de los lenguajes documentales, que es la división entre los lenguajes jerárquicos, de estructura jerárquica, y de lenguajes asociativos, de estructura asociativa. Sin embargo, en muchos casos esta división no es tan tajante, ya que existen lenguajes que participan de las características de ambos, como es el caso de los tesauros y de la CDU. Por lo tanto, no se trata de técnicas opuestas ni contradictorias, sino que ambas pueden aplicarse de forma complementaria de acuerdo a las necesidades concretas para las que se establecen. El tradicional catálogo de materias de una biblioteca ha sido el más utilizado por los usuarios, ya que se trata precisamente del que responde a la pregunta: ¿qué hay en la biblioteca sobre un tema? O se trata precisamente del que responde... perdón, aquí ya me equivoqué. Dice: ¿qué hay en la biblioteca sobre un tema o asunto determinado? Dice: la exposición de los documentos en la web han hecho en los últimos tiempos los lenguajes documentales tradicionales hayan sufrido un proceso de transformación enorme para poder adaptarse a las nuevas necesidades impuestas en la red, y que por otro lado se hayan desarrollado nuevos lenguajes para hacer frente
a nuevas formas de clasificación, recuperación y acceso del documento que posibilita la documentación presente en la internet. En conclusión, ¿qué nos está diciendo con esto? Nos está diciendo que, por ejemplo, básicamente antes de que existiera el boom del internet, en donde sus papás buscaban información. Ya lo acabo de decir, pero quiero que ustedes me confirmen con la pregunta que les acabo de decir. Anteriormente, sus papás, cuando estudiaban, ¿dónde era común encontrar información referente al tema que estuviesen investigando? Nada más no se me amontonen para contestarme, chicos. En las enciclopedias. Enciclopedias, muy bien. ¿Dónde qué, maestro? Es que no les... La biblioteca enciclopedias, igual. Muy bien. La pregunta fue, ¿en dónde encontramos información cuando antes no existía internet para buscarlos? ¿Dónde sus papás buscaban información? En las bibliotecas. Muy bien, en las bibliotecas. Entonces, lo único malo del... ¿Cuál era la forma de trabajar con este sentido? Digo, a lo mejor a mí ya no me tocó porque pues ya básicamente pues también lo buscaba en internet, pero no quiere decir que las bibliotecas sean obsoletas. Aquí voy a darles una especificación de esto, ¿no? Es cierto que internet nos ha ayudado bastante. Digo, buscas algo con palabras clave y te lo encuentra. Ajá. Pero nunca fue de esa manera. Antes sus papás, a lo mejor por eso también tienen mucho análisis o tienen más forma de captación, porque todo lo buscaban en libros, en las bibliotecas. Entonces, por ejemplo, el profe me dejó la tarea de buscar clasificación de un documento, supongamos, y no había internet. Entonces ibas a la biblioteca, tenías que chutarte el glosario para ver si tenía algo referente a su tema, y si no había nada ahí, tenías que buscar otro libro para buscar la información. ¿Y qué pasaba? No había información. ¿Cuál era tu otra alternativa? Era irte a otra facultad para buscar dicha información. Entonces no es como nosotros tan cómodamente agarras, el profe tan malo me dejó buscar la tarea de cómo crear una base de datos, en el caso del que les dejé hace ratito a los otros chavos, cómo crear una base de datos. Lo buscas en internet, pum pum, checas 3-4 links y ahí lo tienes. Y antes no era así, ¿no? Agarrabas, ibas a un libro literal que tenga que ver con bases de datos, lo buscabas ahí, lo escribías y lo llevabas lo presentabas al otro día, ¿no? Y en los casos extremos que no hubiese esa información, te tenías que ir a otra biblioteca a consultar esa información, ¿no? Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo porque gracias a la clasificación, gracias a toda la información que está en internet, ya nosotros podemos hacerlo de esa manera. Pero, aquí viene un pero, no toda la información que está en internet 100% tiene que ser confiable. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las páginas que tú tienes, a pesar de que tenga relación con la información que tú estás buscando, no siempre es 100% lo que buscas o lo que te transmite es 100% confiable. Podemos dar muchísimos ejemplos, porque por ejemplo los fake news, no me van a dejar mentir que entienden cuando estamos hablando con las fake news. Por ejemplo, podemos crear una página web que aparentemente sea seria, que publique publicaciones de noticias que aparentemente sean serias, pero solamente es como para hacer tema como de humor, ¿no? No me van a dejar mentir eso. Entonces, es ahí donde tú como usuario tienes que identificar qué información es la que tú piensas bajo a tu criterio sea 100% real. Entonces sí nos ayuda todo esto, sí nos ayuda cómodamente buscar información dentro de nuestras casas, pero nos podemos enfrentar
a ese tipo de temas en donde la información no sea confiable, donde la información no sea veredicta, y dependemos de buscar esa información en ciertos sitios web que anteriormente hayamos consultado y sacar la información de ahí. ¿Y por qué los libros siempre van a ser y van a estar ahí? Porque cuando un agente antes de crear un libro pasa por un proceso, me quiero suponer, y si no han llevado ese tema, pero creo que deben de haber llevado un tema como de métodos de investigación o algo así, ¿no? En donde nos dice, existen esos métodos de investigación porque lo que tú estás buscando o estás tratando como de generar es que la información que va a estar dentro de un libro sea 100% confiable. Entonces siempre la fuente que tú consultes en un libro o la información que consultes en un libro siempre va a ser 100% verdadera, porque pasó por todo este proceso de validación de búsqueda, de lo que está diciendo está correctamente escrito, y toda la información que está ahí es confiable. Entonces, por eso los libros siempre van a estar como número uno de todo esto, aunque claro, si ustedes buscan, porque ya existe eso, buscan libros en formato PDF, sería lo mismo como hacer la consulta en libros físicos, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, en conclusión con todo esto es que gracias al contenido de la clasificación y todo lo que estamos mencionando, podemos buscar la información en internet tan fácilmente. Y hice la comparación de la información de cómo se buscaba antes, porque si tú no lo encontrabas, tenías que invertir el tiempo a leer a la biblioteca. Si no encontrabas la información, tenías que ver otras alternativas en otros libros. Y si no era así, tenías que ir a otras bibliotecas a consultar tu información. Entonces, lo que tú consultas en 15, 20 o hasta media hora máximo, lo haces tan fácil y sencillamente tecleando información en un buscador de ya sea de Google, Bing u otro, ¿no? Entonces, beneficios hay, desventajas hay, como todo, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir en el siguiente texto que tenemos aquí abajo, que sería esto, nos va a estar dando un indicativo cómo se clasifica la información dependiendo al contenido. Por esa razón, aquí abajo nos dice lo siguiente. A ver dónde nos quedamos. Aquí en la página 18. Dice, el tradicional catálogo de materias de una biblioteca ha sido el más utilizado por los usuarios. Este ya lo leímos. Ok. La clasificación en internet. Forma de crear documentación, tipo de documentación. Esto ya lo leímos. Entonces sería la siguiente. Dice, la aplicación de un lenguaje documental a un corpus de documento, sea en la red o fuera de ella, es lo que permite la comunicación entre el usuario y la información, llevando al usuario hacia los documentos o recursos que preside o a sus referencias. Ahora sí, lo que voy a leer yo es lo que están aquí en las diapositivas. De hecho, básicamente esto lo que está en las diapositivas es lo que tienen en sus manuales. Vale, ahí para que toman como referencia si lo quieren leer aquí o lo quieren leer de sus manuales. Solamente que hay ciertos cachos que no coloco porque son los que voy comentando, ¿no? Dice aquí, existen varias divisiones a la hora de hablar de lenguajes documentales que, como hemos dicho anteriormente, no son excluyentes una de otras. Estas divisiones se basan en 4 aspectos diferenciados. Entonces, básicamente estos 4 aspectos diferenciados son los que nos van a estar definiendo la forma de entender dichos lenguajes, ¿no? Nos dice aquí lenguajes precóndidos. Tenemos lenguajes precóndidos, tenemos lenguajes postcoordinados, tenemos déjenme ver aquí. Aquí, para que no se me confundan, es lo siguiente. Estos 4 aspectos diferenciados son por la coordinación de términos, y después por la coordinación de términos nos explican lo que les acabo de decir de lenguajes. Después, página número 19, dice por su control
terminológico. Después tenemos por su estructura, sería el cuarto, y el último sería por su nivel de análisis. Entonces, en esa secuencia son los 4 aspectos diferenciados que nos hace mención aquí. Vuelvo a repetir para que no se vayan a confundir. Tenemos 4 que son por la coordinación de términos, que sería un aspecto. Aspecto número 2, por su control terminológico. Número 3, por su estructura. Y finalmente, número 4, por su nivel de análisis. ¿Sale? Para que no se me vayan a perder. ¿Qué nos dice aquí? El primer aspecto diferenciado, que sería por la coordinación de términos, tenemos lenguajes precoordinados, lenguajes postcoordinados, en donde nos dice que los lenguajes precoordinados coordinan los diferentes conceptos que constituyen la materia o tema de documento en el momento de la descripción y antes del almacenamiento de este. Los términos se unen por reglas sintácticas establecidas por el propio lenguaje. Puede ser de estructura jerárquica o asociativa. Acuérdense que jerárquica lleva la estructura y asociativa no necesariamente tiene que ir de manera jerárquica, solamente está haciendo asociación a la información. Dentro de los lenguajes precoordinados se encuentran los sistemas de clasificación y las listas tradicionales de los alfabéticos de materias, es decir, los encabezamientos de materias, en los que los conceptos que presentan la materia son precoordinados, esto es utilizados conjuntamente en el momento de la indización y recuperación. Por ejemplo, la materia que regrupe las obras sobre historia de hipertextos se presenta en el alfabético de materia tradicional como hipertexto historia. Los sistemas precoordinados prevén pues generalmente una sola materia por documento. Actualmente los alfabéticos de materias han evolucionado hasta el punto de convertirse en lenguajes postcoordinados de tipo tesauros. Entonces aquí nos dice una forma de clasificación en la cual nos va a ayudar a la indización y recuperación. Eso de decir indización es como que a la unión de la información, es como agregarle algo de, ¿no? Y recuperación es el momento de recuperar esa información. Y aquí nos dice que, por ejemplo, aquí tenemos, dice sobre la materia de historia de hipertexto, quiere decir que dentro de la clasificación lo va a tomar como hipertexto historia. Digámoslo así, básicamente lo que nos está dando a entender que la información que tiene lo va a clasificar para que posteriormente cuando tú tengas que buscar algo, historia del hipertexto, que aquí nos está dando de ejemplo, tú lo escribes historia del hipertexto, pero internamente lo tiene clasificado o lo tendría que tener clasificado como hipertexto historia. Básicamente lo que nos está diciendo, o sea, tú te trae información de una manera. Cuando tú ingresas las palabras clave, la ingresas de una manera. Pero al momento de devolver esa información, evidentemente él lo tiene categorizado o lo tiene como clasificado de un cierto tipo para traerte la información. Después de esto, de estas técnicas que tienen, evidentemente esto que estamos nosotros mencionando, hasta inclusive hasta puede ser ya como desplazado, porque comúnmente la información está, o sea, no es lo mismo una técnica que tú hacías antes a técnicas de clasificado que tienes diferente. Evidentemente no nos van a decir cómo son sus técnicas, pero más o menos nos dan una idea de cómo se hacía pues anteriormente con otras tecnologías, ¿no? Digo, para que se lleven ese punto ahí en mente de cómo se hacía. Evidentemente pueden haber otras técnicas que mejoren la recuperación, el compartimiento de esa información, ¿sale? Muy bien. Lenguajes poscoordinados permiten, al contrario que los precoordinados, yuxtaponer los conceptos en el momento de la recuperación o búsqueda de información. Se trata de sistemas pensados para servicios de información y para el diálogo ordenador-usuario.
La poscoordinación permite utilizar un gran número de vías de acceso de documentos que admite muchos términos de indiciación por documento, ejemplo, historia, hipertextos, autores. Hipertexto, autores, obras. Documento 2. Bueno, aquí nos está dando, por ejemplo, aquí tiene, así lo tiene como que clasificado. Historia, hipertextos, autores. Crea un documento 1. Hipertextos, autores, obra, un documento 2. O, por ejemplo, tiene cronología, hipertexto, obra, que es documento 3. Al hacer consulta a autores de hipertexto, los documentos pertinentes serán documento 1 y 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo, aquí tiene un ejemplo, ¿no? Tengo este documento en donde tiene temas de historia, hipertexto, autores, obra, y tenemos un tercero que sería cronología, hipertextos y obra, que sería el documento 3. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que cuando nosotros tenemos autores de hipertexto, nos va a traer el que tiene autores, que sería el documento 1, y el documento 2, que tiene igual autores. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el documento 1 tiene la palabra clave autores, documento 2 tiene palabra clave autores, pero el documento 3 no. ¿Sale? Por eso es que te trae como referente solamente esos dos documentos al momento de hacer la consulta, ¿no? Más o menos van entendiendo cómo va eso de la clasificación al momento de que tú necesitas devolver un resultado. Entonces, estos aspectos diferenciados son diferentes como técnicas, ¿no? Entonces nos dice acá de este lado, esto sería para un aspecto mediante la coordinación de términos, pero si nosotros nos pasamos al segundo aspecto, que sería por su control terminológico, nos dice aquí, aunque estos dos tipos no son esquemáticos, ya que ningún lenguaje es puro. De hecho, esto de aquí hay que pasarlo. Aquí es este de aquí, por su control terminológico. Nos dice lo siguiente. Aunque estos dos tipos no son esquemáticos, ya que ningún lenguaje es puro, y además es muy frecuente que en las listas ya existentes de un vocabulario controlado no existan todos los términos y deben crear nuevos poco a poco para actualizar la terminología de las publicaciones más actuales. En documentación electrónica se suele usar simultáneamente lenguaje libre y lenguaje controlado. Entonces aquí nos hace mención de qué es lenguaje libre y qué es lenguaje controlado. Nos dice, no se definen a priori las listas de términos permitidos, sino que basta con extraer los documentos de los términos más apropiados y el vocabulario se va generando a medida que produce el proceso de indiciación. Entre los vocabularios libres podemos destacar dos tipos, palabra clave y descriptores libres. La ventaja de los vocabularios libres radica en que sirven para indiciación rápida y en que el usuario no tiene que elaborar estrategias de búsqueda. El principal problema radica en la época de precisión a la hora de recuperar información. Es aquí lo que estamos haciendo mención, ¿no? Y vocabulario controlado, ahorita hacemos un breve comentario al respecto. Dice, se establece ante proceder al análisis documental una lista de descriptores cerrada y normativa que definen todos los términos y únicamente aquellos que se pueden utilizar para representar el contenido del documento. Ejemplos de vocabularios controlados son las clasificaciones de los encabezamientos de materia, los tesauros, etc. La recuperación de información es mucho más coherente y afectiva. Entonces eso quiere decir que el de arriba, lo que viene siendo la coordinación de términos, va a traer la información mediante términos que tengan relación. Por ejemplo, ese cuando habíamos dicho documento 1 va a tener como palabras o indicativos, historia, hipertextos y autores, y entonces si alguno de estos coincide con la búsqueda te lo va a traer, y si no coincide no te lo va a traer. Pero de este lado en vocabularios libres o vocabularios controlados es un poquito más específico, ¿no?
Aquí al menos tienes varias opciones, pero de este lado no, tiene que coincidir exactamente la palabra clave para que te traiga como tal el resultado de... Ujú. Muy bien. Y en este el caso para vocabularios libres, pero para vocabularios controlados, ajá, tienen como tal una normativa, ajá, en el cual, o sea, básicamente es como si tuvieras como una lista de qué vocabularios sí y qué vocabularios no, ¿me entienden? Ajá. Y eso es lo que va a definir el contenido a regresar. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, hay unas ciertas técnicas que aplican para algo y otras para otros, ¿no? Pero como yo les digo, yo casi estoy seguro que hasta debe de haber otras técnicas recientes con respecto a esto que estamos nosotros haciendo consulta. Nos dice acá, eso fue 1 y 2. El tercero sería por su estructura. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Por su estructura, nos dice aquí. Tenemos el jerárquico, que el jerárquico sería lenguajes en los que sigue un orden lógico, se agrupa y aproxima los conceptos más específicos dentro de los conceptos más generales. Poseen una estructura de forma de árbol. Entonces eso quiere decir que es como si tuviéramos un tipo como de mapa en donde va a tener relación un concepto con otro concepto. Dice aquí, de esta forma se establece una clasificación de sistema lineal en la cual los conceptos se encuentran ordenados siguiendo una jerárquica natural definida por el estado de los conocimientos en el momento en que ha sido elaborada. Cada concepto de estas estructuras jerárquicas se halla representado por un símbolo numérico, alfabético o alfanumérico que indican la situación de cada concepto. Cada categoría se subdivide en otras subcategorías y estas a su vez en otras. Las categorías son fijas y poseen flexibilidad. Entre las clasificaciones de estructura jerárquica se pueden destacar las clasificaciones enciclopédicas, clasificaciones especializadas, clasificaciones por facetas, ¿no? Básicamente este tipo de clasificación que por su estructura nos está indicando jerárquicos, que básicamente es como si tuviéramos algo así. A ver, permítame tantito. Vamos a poner ¿cómo sería? Clases. Solamente esto que les voy a enseñar, solamente lo único que quiero que le den relación es la manera en donde va como que relación, ¿no? Algo así. Algo así. Nos está diciendo que es una estructura en forma de árbol. ¿Cómo se ve un árbol de esta forma, ¿no? Con sus ramitas. Entonces la información va a ser de forma lineal. O sea, nos está diciendo que una conecta a otra y otra conecta a otra y así sucesivamente, ¿no? Más o menos para que se den una idea de lo que está diciendo aquí. Entonces no quiere decir que va a ser como de relación asociativa, en donde una es una para acá y a lo mejor está para acá, así como tipo mapita conceptual, ¿sale? Aquí de este lado no, sino es una estructura formal que en donde una va a otra y si coincide acá y acá. Evidentemente este es un ejemplo pues chiquitito, ¿no? Pero podemos tener unos ejemplos grandes en donde una va acá y donde una, si coincide sigue el otro y si no coincide se pasa al otro, ¿no? Algo referente así. Nada más quiero que se casen con la idea, no con el contenido que está acá, porque este es un tema diferente, ¿no? Pero más o menos cásense, o ahora sí que tengan ahí la idea de cómo va la estructura, ¿no? Asociativos, nos dice los lenguajes de estructura asociativa. Vamos a regresarnos acá de este lado. Los lenguajes, no son lenguajes, perdón. Las estructuras asociativas organizan los temas por orden alfabético en términos que expresan los conceptos retenidos durante la indización. Los términos o descriptores se combinan libremente entre sí sin quedar sujetos a una posición determinada
el lenguaje. Esta estructura proporciona un ascenso más inmediato a la información, pero tienden a dispersar los términos parecidos. Los conceptos se organizan deslizados unos de otros y únicamente se interseccionan en las operaciones de indización, es decir, en las preguntas y análisis. Los lenguajes asociativos son los léxicos documentales y participan de ella, así como la jerarquía de los tesauros. Entre los vocabularios de términos léxicos encontramos alfabético de materias, unitérminos simples, lista de descriptores. Básicamente lo único que nos está diciendo aquí, que la información en su manera de clasificarlos, y la cual lo va a ayudar para indexar dicha información, va a tener como indicativo que van a estar por orden alfabético. Básicamente es lo único que nos está diciendo, ¿no? Entonces todo esto que estamos nosotros leyendo o comentando es, véanlo de esta manera, toda la información, por eso dice clasificación de hipertextos, porque toda la información la va a clasificar dependiendo al modo o la técnica que estamos mencionando aquí, ¿no? Unos están diciendo que mediante palabras clave, otros mediante términos que tengan que asociar con los documentos, otro es mediante árbol de lineales, ¿no? Otros nos está diciendo que mediante su orden alfabético. Entonces, por favor, para que no se me pierdan, todo lo que estamos nosotros mencionando en estos momentos es la manera en cómo va a clasificar la información mediante estas técnicas de clasificación que están haciendo mención, ¿vale? Para que ahí tengan, no se me pierdan y entiendan lo que nosotros estamos leyendo, no solamente es leer por leer, ¿vale, chicos? Muy bien, ya para que terminemos y también ustedes los libere, vamos a terminar con lo siguiente. Entonces, el siguiente punto que tiene que ver con la tercera técnica, que es por su estructura, nos dice por su nivel, por la combinación jerárquica y asociativa. Ajá. Nos dice aquí que tesauros y vocabularios finitos de términos controlados y determinados a priori, que se aplican con un dominio concreto del conocimiento y se muestran las relaciones jerárquicas asociativas y de equivalencia que se dan entre términos. Aquí solamente por eso aquí dice combinación jerárquica asociativa, significa que tanto va a haber una relación jerárquica como puede haber una relación asociativa. Por esa razón aquí nos dice vocabularios finitos y controlados. Nada más con eso. Y finalmente la última y cuarta, podríamos llamarlo así, forma de hacer este tipo de procedimiento sería por su nivel de análisis, que sería este de acá. Por su nivel de análisis. Déjenme ver. Es que me pasé aquí de este lado. Ok. Muy bien, sería por su nivel de análisis. Nos dice que se habla de análisis categórico, superficial o analítico más profundo. Ajá. Nos dice lo siguiente. Los encabezados de materia en las bibliotecas tradicionales de primera forma de aparición de estos léxicos ha sido lista de encabezamientos de materias para bibliotecas. Estas listas utilizan un lenguaje precódigo y un vocabulario controlado. Se organizan alfabetizando encabezamientos de palabras o grupo de palabras que expresen el concepto y que cumplan el requisito de uniformidad a la hora de emplear los términos. Las listas de encabezamientos se utilizan para confeccionar las bibliotecas y catálogos y de carácter general y aplican a todo conjunto de conocimiento. Sus posibilidades son bastante limitadas debido a la enorme cantidad de términos posibles. Hay que limpiar de homonimias y sinonimias. Lo más común es que haya que definir el significado de los términos.
Las listas están formadas por los términos que representan la materia o asunto que trata el documento o recurso y son voces del lenguaje usual, es decir, palabras o conjunto de palabras que representan conceptos. La materia o asunto es el objeto del documento, aquello que se trata el documento y no solo dice el documento, esto es, los encabezamientos representan conceptos y no solo juicios son objetos de discurso y no discurso. La materia aquí entendida es un objeto de conocimiento y no un campo de conocimiento. El encabezamiento de materia refleja el asunto del documento. Para adjudicar términos a los asuntos o materias para formar los encabezamientos existe una serie de principios que puede resumir de esta forma. Muy bien, entonces básicamente lo que nos están diciendo aquí, que por su nivel de análisis que va a estar clasificando la información, dependiendo el tipo de contenido, así como clasificación o categorización como tipo como si fuera tipo biblioteca, ¿no? Dice aquí, principio de especificidad. En término escogido debe describir una materia concreta y no solo una, por consiguiente no puede ser compartido con otra. El término más específico es el que se designa a otro ser, por los encabezamientos de nombre propio son los de más fácil asignación. De hecho, esto que estamos leyendo lo especifica más adelante. Dice, principio de uso. Los encabezamientos deben de acomodarse a la función de la biblioteca o centro de documentación y a las necesidades del usuario. El conflicto entre terminología técnica o científica y terminología vulgar hay que resolverlo en función del usuario. Principio lingüístico. De hecho, esto que estamos leyendo son los principios. Aquí dice principio de especificidad, o por principio de uso, o por principio lingüístico, o por principio economía. Entonces seguimos leyendo. Por principio lingüístico nos dice que los términos utilizados deben pertenecer al idioma habitual y representar sus conexiones de orden natural del idioma que se trate. Principio de economía. Los encabezamientos de materia no tratan de atomizar la información, sino de sintetizarla, describiéndola, y por eso no hay que asignar un asiento bibliográfico. Muchos encabezamientos o asignarle un demasiado genérico nunca se deben sobrepasar el número 3. Muy bien. Entonces, todo esto de aquí lo que nos está diciendo es cómo va a estar como aquí clasificando dicha información. Nos dice acá la voy a seguir leyendo y ya nada más hago los comentarios finales para terminar con esto, ¿vale? Nos dice aquí formas de encabezamiento. No basta con hallar el término o términos que hay que describir una materia. El preciso seguir unas reglas que no solo supongan el respeto de los principios anteriores, sino que doten a los encabezamientos de uniformidad dentro de varias formas posibles. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional Española ha publicado una normativa para la redacción de encabezamientos de materia, con el objeto de normalizar las formas de los encabezamientos y que entre otras establece las siguientes normas. Nos dice aquí, una sola palabra sería una forma de entenderle lo que viene siendo la redacción de los encabezamientos, ¿no? De lo que nos está diciendo aquí. Dice, una sola palabra es la forma ideal y se trata del ordinario de un nombre. Los adjetivos solo se usan sustantivados y de las demás clases de palabras cuando son materias formalmente incuales tales. El único problema es el uso del singular o del plural. Se debe usar el singular para los nombres abstractos y el plural para los concretos, pero no reglas. No es inflexible. Y ya nada más para terminar, de este lado nos dice, otra sería por el nombre y el adjetivo. Su uso depende del poder especificador de unos casos, por ejemplo peces tropicales y entre otros, de que no puede cambiarse a otras clases. Clases sociales no pueden ser sociedad o clases. Otro sería con paréntesis para aclarar su significativo, por ejemplo Picasso, que sería galería de arte, o Rioja, vino. Y por último sería por preposición, conjunción o adverbio.
cuando no es posible expresar el concepto bajo un solo término, o para relacionar dos conceptos o reunir dos conceptos afines que no se puedan separar. Básicamente esto que acabamos de leer son formas diferentes, en el cual la Biblioteca Nacional de Española son las formas o las técnicas que utiliza para clasificar sus contenidos, digo, en cuestiones de biblioteca. Bueno, no sé si han ido a una biblioteca, pero no sé, bueno, eso es lo que yo les digo, no sé si han ido a una biblioteca, pero cuando ustedes buscan un libro, les dan un catálogo, y en ese catálogo les dice cuál es el tema y cuál es su categorización. Rápidamente, para concluir, ustedes han ido como tal a una biblioteca. Yo sí, incluso a cursos de verano. Muy bien, ¿alguien más ha ido a alguna biblioteca? También. Muy bien, entonces no me van a dejar mentir, cuando ustedes van a una biblioteca les dan como un catálogo, o tienen un catálogo en donde tienen todo esto clasificado, ¿no? O archivado también. Es correcto. Muy bien, entonces lo que acabamos nosotros de leer es la forma en cómo la Biblioteca Nacional Española hace su clasificado de información, y aquí nos dice con una sola palabra, por nombre y adjetivo, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es que toda la información que está en internet está clasificado para que cuando tú escribas animales carnívoros, y cuando tú le pones que animales carnívoros, te traiga los millones de resultados y te lo clasifique y te traigan los primeros resultados que sea compatible a la búsqueda que tú haces en internet. Básicamente es lo que nos está diciendo con todo lo que nosotros estamos leyendo. ¿Sale, chicos? Entonces hasta aquí lo dejamos. ¿Sale? Hasta aquí terminamos con la clase. Y entonces voy a repartir los temas de exposición desde la página 21 adelante. Entonces a la primera persona que le toque, por ejemplo, sistemas de clasificación, va a tomar su tema de aquí y lo va a exponer. Eso sí, si ustedes se dan cuenta, pues no hay momentos. No es como decir, ¿sabes qué? Charlene, te toca el momento 20, no 15. Entonces básicamente les voy a poner así: página número 21, desde clasificación de hipertextos hasta la página, por ejemplo, 25, hasta ahí es tu tema de exposición, ¿no? Ahí para que tomen en cuenta eso. Y de todos modos, si tienen alguna duda, sí, dime. ¿Cómo vamos a hacer la exposición? Ya lo había explicado hace ratito. Tú lees tu contenido que te tocó, lo haces en una presentación de PowerPoint. Esta presentación de PowerPoint la vas a subir al grupo que los agregó la maestra Marta, y así como lo hicieron como la maestra Lucero, lo explican el tema y todo, y ya nada más Sí, nada más en eso tenía duda. y ya nada más nosotros comentamos la publicación, que fue lo que entendimos con tu explicación. ¿Sale? Afortunadamente, como somos varios, entonces pues sus temas no son como que tan largos como los que les dejé a los del sábado, ¿no? Entonces máximo lunes a las 2, ¿sale, chicos? Entonces así quedamos. ¿Alguna otra duda? Y si no, pues estaríamos concluyendo con todo esto. No, ninguno. Los temas Ninguna ya duda. los repetía, ¿o no? Sí, ¿O los va- los temas se los voy a dar aquí. Ya nada más ahorita pues voy a comer algo, y después como a las 2 más o menos le estaría yo subiendo sus temas de exposición a todos. ¿Sale, chicos? Sí, está bien. Sí, profesor. Muy bien. Ok. Entonces nos vemos en el caso de ontologías pues el martes. ¿Sale, chicos? Hasta luego, nos vemos. Nos vemos, profesor. Provecho. Hasta luego.